Capítulo 1. La verdadera naturaleza de la conciencia. La idea común es que la conciencia es una especie de esencia fija, un yo inmutable que habita en nuestra mente como un espectador. Creemos en un alma o un núcleo permanente que define nuestra identidad. Sin embargo, el budismo presenta esta noción como una ilusión. Basta con mirarse al espejo. Nuestro cuerpo está en perpetua renovación. Nuestra mente es un torrente de pensamientos fugaces que cambian a cada instante. Si todo en nosotros se transforma constantemente, ¿dónde reside esa identidad permanente? El budismo propone una visión radicalmente distinta. La conciencia no es un objeto, sino un fenómeno emergente. Como explica el Mahatana Sankhya Sutta, la conciencia surge de forma dependiente, es decir, nace de la interacción de múltiples condiciones, percepciones, sensaciones y pensamientos que se entrelazan. Pensemos en una emoción como la ira. No tiene una ubicación física. Simplemente aparece y se disipa según las circunstancias. La conciencia opera bajo el mismo principio. Las analogías clásicas lo ilustran a la perfección. Imaginemos una llama que enciende una nueva vela. El fuego se propaga, pero no es idéntico al original. O pensemos en el río de Heráclito, siempre fluyendo y nunca el mismo. Así es la conciencia. Una corriente incesante de momentos que se conectan, pero que jamás se repiten. Curiosamente, la ciencia actual respalda esta perspectiva milenaria. La neurociencia no ha encontrado un centro de mando en el cerebro, sino una compleja red de procesos interconectados que en conjunto generan la experiencia del yo. Por eso, la muerte no es un interruptor que se apaga. Es más bien una metamorfosis, como el agua que se evapora. La forma física desaparece, pero el flujo de energía e información que constituía esa conciencia no se aniquila, simplemente se reorganiza y continúa su curso bajo una nueva configuración. No se trata de un fantasma, sino de la persistencia de los patrones que te definían, ahora en una forma diferente. Capítulo 2. La muerte como transición, no como final. En lugar de un final abrupto, el budismo concibe la muerte como un umbral, un paso hacia una nueva fase de existencia. La clave para entender esta transición reside en el concepto de karma. A menudo, el karma se malentiende como una especie de justicia cósmica. Su significado real es más profundo. Se refiere a la acción intencional. No se trata de lo que haces por accidente, sino de las elecciones deliberadas que tomas. Cada decisión de ayudar, dañar, aprender o ignorar esculpen surcos profundos en nuestra conciencia, forjando los hábitos que nos definen. Estos patrones que cultivamos a través de la intención actúan como una brújula, estableciendo la dirección que tomará nuestra corriente de conciencia. Como lo describe el Vijja Sutta, nuestras acciones, el karma, son el campo fértil donde la semilla de la conciencia germinará en el futuro. Por lo tanto, al morir, no es un alma fija en la que se transfiere a otro cuerpo. Lo que prosigue es el flujo de condicionamientos, la inercia de esos patrones mentales. Es como una melodía que al cambiar de instrumento mantiene su estructura, pero suena diferente. El patrón continúa, no la persona. Esta idea resuena con principios fundamentales como la conservación de la energía, nada se destruye, solo se transforma. Así como las experiencias de la niñez moldean al adulto sin que el niño siga presente, los patrones dominantes de nuestra vida actual son los que condicionan y dan forma al futuro flujo de la conciencia. Capítulo 3. Los 6 reinos donde la conciencia puede reaparecer. El budismo
postula 6 posibles destinos para la corriente de conciencia, pero el punto clave es este. No se trata de lugares físicos, sino de estados fundamentales de la mente en los que la conciencia puede manifestarse, tanto ahora como después de la muerte. Guiada por la dirección que le han dado nuestras intenciones, nuestro karma, esta corriente fluye hacia uno de estos 6 patrones de experiencia. Hablamos de los reinos de los dioses, semidioses, humanos, animales, espíritus hambrientos y seres infernales. Y aunque esto pueda sonar a mitología, los maestros budistas lo explican como arquetipos psicológicos. Son las distintas formas que adopta la conciencia cuando es dominada por ciertos venenos mentales. El reino divino es una conciencia gobernada por el orgullo y la autocomplacencia. El reino de los semidioses, una conciencia definida por la envidia y la rivalidad. El reino humano representa un balance con la capacidad única para el despertar. El reino animal es una conciencia regida por la ignorancia y el puro instinto. Y el reino de los espíritus hambrientos, una conciencia atrapada en un deseo intenso y una insatisfacción perpetua. Y el reino infernal, una conciencia consumida por el odio, la ira y la aversión. Lo fascinante es que podemos reconocer estos estados en nuestra vida cotidiana. Una mente que vive en la ira constante ya experimenta un estado infernal. Quien está atrapado en un anhelo perpetuo ya vive en el reino de los espíritus hambrientos. Estos reinos son la manifestación total de nuestros patrones más arraigados. Entonces, ¿qué es lo que decide la forma que tomará esta corriente de conciencia? Es el peso y la predominancia de los patrones mentales que hemos cultivado a lo largo de esta vida. La conciencia, condicionada por estas tendencias dominantes, gravita de forma natural hacia el reino, el estado de experiencia, que corresponde a su naturaleza fundamental. El Chulakama Vivanga Sutta lo resume potentemente. Los seres son los dueños y herederos de su karma. Dado que somos los arquitectos de nuestras acciones intencionales, los hábitos profundos que éstas generan se convierten en el árbitro de nuestro próximo estado existencial. La psicología moderna confirma esto al observar cómo los pensamientos repetidos forjan vías neuronales. El budismo enseña que estos hábitos mentales arraigados no solo moldean nuestro comportamiento actual, sino que son la misma sustancia que da origen a estos diferentes reinos de experiencia. La mente que cultivas en esta vida, con sus tendencias dominantes, determina la naturaleza de tu próxima manifestación de la conciencia. Aquello que más practicas se convierte en el patrón central de tu flujo consciente, y ese patrón es el que define el reino donde tu viaje continúa. Capítulo 4. La salida del laberinto. El objetivo budista. Pero el objetivo final del budismo no es conseguir un mejor boleto para la siguiente vuelta en la rueda. El propósito es despertar por completo de este ciclo. A ese despertar se le llama nirvana, una palabra que significa extinguir o apagar. La enseñanza budista sostiene que estamos atrapados en un ciclo llamado samsara, un renacer interminable, impulsado por la ignorancia, el deseo y el apego. Piénsalo como una rueda de hámster. Corremos y corremos, pero nunca llegamos a ningún lado. La rueda sigue girando porque nosotros seguimos corriendo. El Mahanidana Sutta explica el mecanismo. De la ignorancia surgen los impulsos, de los impulsos surge la conciencia. En otras palabras, la falta de entendimiento crea hábitos. Los hábitos dan forma a la conciencia, y esa conciencia, a su vez, alimenta más ignorancia. En la vida diaria funciona así. Como no comprendes tu propia mente, reaccionas de forma automática al deseo y al rechazo. Esas reacciones graban surcos en tu conciencia que te llevan a reaccionar de la misma manera una y otra vez. Imagina que alguien te ofende. Si no eres consciente, la reacción inmediata es la ira.
Esa ira graba un patrón. La próxima vez, ese surco será más profundo. Pronto te conviertes en una persona iracunda que ve ofensas por todas partes. Este ciclo se perpetúa más allá de la muerte. Una conciencia entrenada en la ira simplemente crea las condiciones para más ira en su siguiente experiencia. El nirvana no es un paraíso al que llegas, es el cese del anhelo, es el fin del ciclo, es el momento en que el hámster se baja de la rueda. Cuando comprendes a fondo el funcionamiento de tu mente, dejas de reaccionar impulsivamente, y cuando dejas de alimentar esos patrones, el ciclo se detiene. En el nirvana, el proceso de devenir se detiene porque ya no hay deseo que lo impulse. La conciencia ya no continúa de la misma manera porque las condiciones que la generaban se han disuelto. Es como un fuego que se extingue cuando se le agota el combustible. La gente suele preguntar, ¿después de la iluminación, uno existe o deja de existir? Se dice que Buda se negó a responder. Su contrapregunta fue brillante. ¿Cuándo un fuego se apaga, a dónde va? ¿Al norte, sur, este u oeste? La pregunta en sí está mal planteada. El fuego no va a ninguna parte, simplemente cesa. Del mismo modo, cuando las condiciones para el devenir terminan, el devenir simplemente cesa. Esto desafía nuestra lógica que piensa en términos de ser o no ser. Pero el nirvana trasciende estas categorías. Es el fin del proceso que crea ambas ideas. Como dijo el filósofo Wittgenstein, de lo que no se puede hablar, hay que guardar silencio. Y el Buda usó una metáfora similar. Intentar explicar el nirvana es como un pez tratando de describirle el agua a un pájaro. Cada uno está tan inmerso en su propio elemento que no puede concebir otra realidad. Capítulo 5. La verdadera respuesta y su urgencia actual. Iniciamos este viaje con una pregunta simple. ¿A dónde va la conciencia después de la muerte? Y ahora vemos que la respuesta no es un lugar, sino un espejo. El budismo no te da una respuesta única, te ofrece una herramienta para que observes tu propia mente. La verdadera respuesta es esta. Tu corriente de conciencia se dirige hacia donde la has condicionado a ir. Si cultivas patrones de ira, la corriente gravita hacia estados de ira. Si cultivas compasión, gravita hacia estados de compasión. El Dhammapada, uno de los textos más célebres, lo dice en su inicio. La mente precede a todos los fenómenos. La mente es su artífice. Si uno habla o actúa con una mente impura, el sufrimiento le sigue como la rueda sigue a la pezuña del buey. Esto significa que tu mente, moldeada por tus hábitos, crea la textura de tu realidad ahora y en el futuro. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción construye los patrones que dirigen tu conciencia. Y esta verdad es a la vez abrumadora y liberadora. Abrumadora porque te hace completamente responsable de tu propia corriente. Ya no puedes culpar a la suerte o a los demás. Pero es liberadora porque te otorga el poder de cambiar el rumbo. Cada instante es una nueva oportunidad para esculpir hábitos más sanos en tu mente. Esta enseñanza no busca satisfacer nuestra curiosidad sobre el más allá. Busca despertarnos a la urgencia de este preciso instante. Ahora mismo estás construyendo los cimientos de tu conciencia futura. Cada pensamiento cuenta, cada elección importa. La gente se obsesiona con lo que pasa después de la muerte, pero ignora lo que pasa después de este pensamiento. El budismo afirma que están íntimamente ligados. Esto convierte cada momento en algo sagrado. No solo estás viviendo, estás condicionando tu futuro. No solo decides, estás entrenando tu mente. No solo existes, estás en un proceso de devenir. Buda nunca prometió un camino fácil, pero sí uno que conduce a la liberación del sufrimiento. Y esa libertad se alcanza comprendiendo tu mente, observando sus patrones y entrenándola con sabiduría. Sus últimas palabras fueron un llamado a la acción.
Todas las cosas condicionadas están destinadas a desaparecer. Esfuércense con diligencia. Nos recordaba que puesto que todo es impermanente, debemos aprovechar nuestro tiempo para cultivar la lucidez y la bondad. Esta práctica requiere coraje para encarar tus propios patrones, honestidad para verlos sin adornos y paciencia, porque cambiar un condicionamiento profundo toma tiempo, pero la recompensa es una paz genuina. El budismo no ofrece un escape, sino un camino a través de los retos de la vida, un camino que comienza ahora, con esta respiración, con esta elección. La mayoría pasamos la vida huyendo de nosotros mismos. Esta práctica te invita a detenerte, darte la vuelta y mirar. Lo que encuentras no es un monstruo, sino un proceso que puedes comprender y guiar. La libertad no está en eliminar la conciencia, sino en aprender a trabajar con ella hábilmente. A dónde va tu conciencia después de la muerte depende de lo que estás haciendo con ella ahora mismo. La pregunta no es ¿qué sucede cuando mueras? La pregunta es ¿qué sucede cuando este guión termine? Ahí es donde tu corriente de conciencia da su siguiente paso.